Durante todos estos años hemos tenido que enfrentarnos y luchar contra una desmedida ambición económica y electoral de determinados empresarios políticos de Arona, de Tenerife y del Gobierno de Canarias. Siempre pensábamos que lo que sucedía en Arona era grave, pero en realidad fue un infierno que incluía persecuciones, críticas y planes perversos con el objeto de que nada cambiara. Y todo ello porque lo único que pretendíamos era defender el interés público, mejorar el futuro de Arona y no dejar que se expoliara al municipio. Los responsables políticos que han participado en este caos urbanístico, que culmina con la anulación de este plan, deberían responder por el daño ocasionado, y los que todavía ostentan cargos públicos en la actual corporación, por vergüenza política, tendrían que alejarse ya de la vida pública. Esta sentencia viene a significar, como dice algún político, el fin de la cita. Espero y esperamos que a partir de ahora los ciudadanos valoren el daño ocasionado y no permitan que los mismos que han fulminado el futuro de Arona vuelvan a tener ocasión de ocupar cargos públicos. Yo creo que la sociedad aronera, tanto los vecinos como los empresarios, tienen que saber que el populismo, el clientelismo, la especulación y la corrupción en general tiene graves consecuencias y nos perjudican a todos. Ahora solamente queda solo queda levantar cabeza y retomar la senda de la legalidad, ya que es evidente que desde hace años nuestro municipio ha estado fuera del Estado de Derecho y de la democracia. Por lo tanto, ahora lo que toca es comenzar a debatir cómo arreglar esto. No podemos dejar que Arona se hunda. Hay que salvar a Arona. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos. Efectivamente, esta sentencia es el punto y final. Yo creo que es la crónica de una muerte anunciada y viene a cerrar el círculo con el caso Arona. Yo creo que es un pronunciamiento judicial definitivo. Desde luego, este plan que se inició en el año 2003 y que, bueno, con multitud de avatares concluyó en el año 2011, con un esfuerzo desmedido por la clase política en sacarlo adelante, cuando se sabía y se debía saber hace muchísimo tiempo que era un plan plagado de ilegalidades y que estaba abocado a este final. No entendemos, repito, ese empecinamiento de la clase política en seguir adelante con el coste humano, económico que ha significado, el desgaste también a los que han hecho oposición, y además hay que tener en cuenta que todo esto ha sido con la inestimable colaboración de la comunidad autónoma, que en las distintas fases ha dado el visto bueno a este documento. Y aquí hay un dato que es sorprendente. Este documento, que ahora se anula de forma absolutamente definitiva, demoledora, como a continuación expondré, recibió el visto bueno de la comunidad autónoma. Y cuando se ha planteado este recurso y se han alegado estos motivos de nulidad, sorprendentemente, la misma comunidad autónoma nos ha dado razón en los motivos de impugnación. ¿Cómo es posible que una comunidad autónoma apruebe un documento y luego, cuando lo recurrimos, nos dé la razón? Es realmente tremendo. El plan se aprobó hace muy poco tiempo y recordarán esa frase del exalcalde de Arona hablando del bien sobre el mal. Es decir, todo el esfuerzo al final era para que un político ese día cortara la cinta. El plan estaba muerto, además un plan obsoleto. No tiene ningún sentido aprobar un documento después de 10 años con un modelo, una propuesta de hace 10 años. En fin, los planes se tienen que aprobar en un plazo corto de tiempo, en fin, como tendría que ser. Evidentemente el desgaste ha sido tremendo. El perjuicio es para toda la ciudadanía, incluso para la clase empresarial. Yo creo que a ningún empresario le puede valer un documento que crea tanta inseguridad. ¿Quién va a invertir en un municipio donde se redactan planes generales tan inseguros por la clase política? Evidentemente yo creo que mirando al futuro esto debe de servir para aprender. Es decir, hay que hacer un plan completamente nuevo de arriba a abajo, pero lo que hay que cambiar es el modelo de actuación. No podemos permitirnos a una clase política
que ponga en marcha toda la maquinaria de la Administración para sacar adelante un documento tan, no solamente ilegal, arbitrario, injusto, pero además lleno de ilegalidades manifiestas y fácilmente apreciables. Por ejemplo, en el tema, bueno, hay algunos aspectos que incluso ya había sentencias del TSJ de hace años que ya advertían de lo que iba a pasar. Del año 2008, en fin, el plan del Rosario, se seguía adelante para sacarse esa foto, el exalcalde diciendo que se aprobó un plan general que repito, estaba muerto completamente. Por eso yo creo que sí sería necesario y conveniente que toda la ciudadanía y la clase empresarial, en primer lugar, aprendieran de esto, y a partir de ahora se buscara la fórmula, no sé si existe la fórmula, para que en general el funcionamiento de la Administración, pero en concreto con el plan general, se inicie un plan general con otros criterios, y repito, no se puede poner en marcha, repito, toda esta maquinaria con el desgaste de todo tipo, y la inseguridad jurídica, porque la clase empresarial de este municipio, los que invierten aquí, ¿qué van a decir ahora? ¿Qué confianza tienen a la clase política cuando invierten un documento, en base a un documento que la clase política local y autonómica saca adelante y estaba plagado de ilegalidades y ahora queda en nada? Absolutamente en nada. Bueno, frustración absoluta y, de luego, perjuicio económico no solamente a la ciudadanía, repito, a la clase empresarial, que tanto poder tiene sobre la clase política, debería de tomar nota y, a partir de ahora, en fin, apostar por una clase política que actúe respetando la legalidad, que es una garantía fundamental del Estado de Derecho. El plan general, la sentencia, bueno, nosotros ya en el despacho habíamos tenido, creo que son 16 pronunciamientos judiciales antes de esta sentencia favorables y contra el plan general. Había ya multitud de suelos que estaban anulados, por supuesto temas silenciados por el Ayuntamiento, pero en esta sentencia se planteó un recurso global, que nunca suele, no sé, yo creo que es raro que se planteen recursos globales contra planes generales. Y en este caso, bueno, pues evidentemente la sentencia ha sido demoledora, porque no solamente anula el plan general, sino que está dando ya advertencias a que el plan que se rehaga tendrá que respetar todo lo que dice la sentencia, porque el tribunal podía haber dicho, mira, ya está anulado y no entro en más, no, el tribunal ha querido entrar en muchas cuestiones para advertir y remarcar lo que ya no se puede hacer. Ya por una parte ya estaba anulado, y además era un tema que, repito, que estaba desde el 2008, la falta de evaluación ambiental estratégica. Ese es un tema que estaba cantado. Es decir, tanto el caso de Arona como del Rosario, la excepción para esta evaluación ambiental estratégica se había hecho por un acuerdo de la CODMAC el mismo día. El TSJ lo había anulado porque no había ningún acuerdo motivado ni publicado como exige la ley. Se siguió adelante aquí y en la CODMAC y evidentemente ocurrió lo que estaba esperado, que se anulaba por este motivo. Pero aparte de este motivo, en fin, y siguiendo un poco la sentencia, aunque vamos, es una rueda de prensa, vamos a hacer una rápida referencia a los pronunciamientos de la sentencia. En primer lugar, y llama la atención, en fin, en la sentencia hay multitud de modificaciones sustanciales o cambios en el documento. Es decir, el documento que se aprueba en el 2006 y en el 2010, luego el que se aprueba definitivamente, ha habido multitud de cambios. Nuestra demanda creo que son más de 25 folios en el que se enumeran los cambios que ha habido. Es una actuación, en fin, absolutamente inconcebible en un Estado de Derecho. Se aprueba un documento después de información pública y después se siguen haciendo cambios, clasificación de suelo, calibración de suelo, sistemas generales, etcétera. La sentencia va a lo práctico. Ya en ese tema ni siquiera dice que no entra, porque ya en el tema de sistemas generales ha habido cambios tremendos. Los planes generales tienen que tener, en fin, para los estándares de calidad de vida, tienen que tener un mínimo de espacios públicos urbanos. El artículo 32, en Arona tenía que haber más de 1 millón de metros cuadrados de sistemas generales. 1 millón. El documento aprobado tenía apenas 265.000. Es decir, incumplía notoriamente ese estándar legal. ¿Qué hicieron? En el último momento, después de información pública, incluyeron no solamente rascas, incluyeron casi 800.000 metros más. Evidentemente eso ya es una causa de nulidad definitiva, porque no puede haber un cambio tan sustancial en un documento introduciendo, repito, no solamente rasca, espacios públicos, parques urbanos de Cabo Blanco, Tember, Palmar, Costa de Silencio, Montañas, Chillofita, en total de 780.000 metros que incluyeron en el último momento de forma manifiestamente ilegal. Ya por este motivo, la sentencia no entra en los cambios sustanciales del documento, porque ya por esto anula por este motivo. Además, la sentencia añade que el parque Rasca lo metieron como un parque arqueológico, que no lo es, que requiere una declaración del Gobierno que no se produjo. Por tanto, en este sentido, la sentencia es clara, pero es que además
la sentencia no solamente ya advierte, no solamente está incumpliendo, ya una advertencia que también se han incluido como sistemas generales suelos que no pueden ser susceptibles de esta calificación, como parques, bueno, suelos que establecen suelo rústico como en los Toscales, en cauces de barranco como se hizo en Cabo Blanco y en la playa en las Américas, que no cumplen las dimensiones del reglamento de planeamiento, Valle San Lorenzo, Cabo Blanco, Costa del Silencio, las Américas, en laderas como el Palmar, en protecciones económicas como la Rosa Ansara, Coromoto, Valle San Lorenzo, etcétera. Un auténtico despropósito, es un manifiesto incumplimiento de la ley. Por otra parte, la sentencia también advierte, como un incumplimiento normal, que no ha habido información pública respecto a estos cambios. Por tanto, otra causa de nulidad. En fin, lo del PIOT es tremendo. Lo del PIOT es tremendo. Todos sabemos que el Plan Insular Territorial que aprueba el Cabildo es un documento que tiene su sentido en cuando fija un diseño de la isla armónico y, por tanto, es un documento que lo que trata de facilitar o fomentar es que cada municipio no crezca o planifique de forma unilateral, sino que la planificación sea armonizada. Por tanto, es un documento vinculante para todos los planeamientos y divide, digamos, la isla en zonas urbanas o de expansión urbana, y luego en protecciones económicas que pueden ser ambientales, económicas, etcétera. Y en las zonas de protección ambiental o económica no se admite los usos residenciales. Vemos que en este y en otros documentos, Santa Cruz de Tenerife, como Costa Cardón, Varadero, etcétera, hay una persistencia por parte de las administraciones en recalificar en los planes generales suelos como urbanizables, como residenciales, incumpliendo el PIOT en zonas de protección ambiental. En esta sentencia el parapalo es tremendo, es tremendo. Voy a enumerar solamente todas las recalificaciones que se hacían en el documento y que son ilegales y se anulan, por tanto. Un sector residencial un amplio sector residencial en Costa del Silencio, un suelo también en los Toscales, Florida, Rosas, Las Guanches, un sector bastante lucrativo en Guargacho, otro residencial Guaza 1 y 2, Rosa Ansara, Rosa Coromoto, un sector ámbito cometido entre la OCE de Cabo Blanco y la TF1, que es Nación Económica, en Tihuanfaya, una parcela también dentro del Parque de las Águilas, Cercaditos y en Buzanada 4. Aparte también, en este motivo también aunque es un aspecto pequeño, pero también bastante significativo, el restaurante Lajar también se elimina porque esta edificación ilegal también se ubica en una protección económica donde está prohibido este uso. También específicamente la sentencia, en ese sentido, es tremendo. Y repito, este plan lo aprobó la Comunidad Autónoma con estas recalificaciones contrarias al PIOT y la propia Comunidad Autónoma, en sede de recurso, nos da la razón en este motivo. ¿Alguien lo puede entender? ¿Alguien lo puede entender? ¿Alguien va a responder de este tipo de actuaciones? Por lo menos políticamente tiene que haber una responsabilidad. Yo creo que el fracaso en la gestión municipal en este tema es tremendo. Han estado 11 años, hace 11 años empezó este documento con plagado de ilegalidades que termina hoy. Alguien tendrá que responder políticamente de esto. Por otra parte, en fin, la sentencia en este sentido al anular, también otro aspecto que se anula es en los ámbitos turísticos, en las zonas de recreación urbana, que ya estaban anulados, pero en esta sentencia incide porque tenía que remitir su ordenación según las directrices a un plan especial. Y son los ámbitos suspendidos, son la mitad ya del suelo urbano, son todos los ámbitos de Las Galletas, Tembel, Costa del Silencio, Rincón de los Cristianos, Litoral de los Cristianos, Asomada de los Ceres, Oasis del Sur, Asomada de los Ceres, Camisón y Las Américas. Además, al ya anular todos estos ámbitos por este motivo, no entra en otros motivos que, lo dice claramente, ya no entran en otros motivos que están en nuestra demanda y que son claros también. Una manifiesta desviación de poder en Costa del Silencio. Y Tembel, el plan general divide este sector en dos ámbitos, Tembel y Costa del Silencio. Eran ámbitos que en el plan anterior estaban calificados con un uso turístico. Y sabemos que en Costa del Silencio se desarrollaron de forma ilegal actuaciones residenciales donde el uso era turístico. El plan general, en un ejercicio de desviación de poder, cambia en el ámbito de Costa del Silencio y permite el uso mixto turístico residencial, lo cual es una actuación de planeamiento que está proscrita porque no se está planificando en base al interés general, sino se está planificando en función de los intereses de personas que levantaron edificaciones de forma ilegal y el planeamiento recoge esa actuación y cambia el uso
bueno, en ese tema no entra, tampoco entra en la clara división de poder del Central Center, que también es un edificio que tiene más alturas, más edificabilidad y otros usos. En el planeamiento anterior se edificó, se levantó con esos incumplimientos y el nuevo plan recoge las plantas que tiene ejecutadas, la mayor edificabilidad y le da nuevos usos hoteleros, comerciales, etcétera, que no tenía en el planeamiento anterior. También una situación en la que la sentencia dice que no entra porque ya anuló todos esos ámbitos turísticos por el motivo de la directriz 22. Otras consideraciones de dotaciones de protección oficial que tampoco se cumple, más que en el propio documento resulta que no se cumple, y finalmente la unidad de actuación, que esto ya enlaza con el caso Arona. Sabemos que en el caso Arona se inició por una actuación realmente injustificada, que era la sistemática dación de licencias en unidades de actuación que no estaban gestionadas, lo cual desde el punto de vista económico es tremendamente grave, porque eso significaba que los promotores de esas edificaciones no cumplían con los deberes urbanísticos de urbanizar y ceder suelo. Y por otro lado, el ayuntamiento es el que urbanizaba, y eso lo hacía con contratos a dedo, que están en el caso Arona, es decir, se cerraba el círculo, el daño económico podía superar los 20 millones de euros. En el nuevo plan general, en esa unidad de actuación se actúa de forma ilegal y arbitraria, y todas las unidades de actuación se anulan en la sentencia, todas, lo cual, digamos, viene a confirmar o cerrar el círculo del caso Arona, y vamos a aportar desde luego la sentencia al caso Arona, que está próximo para la sentencia, para juicio. Pero repito, en fin, por eso digo que esta sentencia viene a cerrar el círculo. Y por otra parte, en todas las edificaciones, además, en todas las edificaciones irregulares que existen en la zona de Rosa Coromoto y Rosa Ansara, la sentencia evidentemente anula la recalificación a residencial, y lo hace precisamente porque el ayuntamiento no ha cumplido con su obligación para poder legalizarlos, que era elaborar un catálogo de aquellas viviendas que estuvieran edificadas con anterioridad a la ley del suelo. No lo hace y, por tanto, no se puede admitir esa recalificación. Es decir, el ayuntamiento está vendiendo que recalifica esas parcelaciones irregulares, pero en cambio no hace lo que dice la ley y deja tirados a sus vecinos, y por tanto la sentencia tiene que anular esa recalificación precisamente, repito, porque el ayuntamiento no cumple lo que dice la ley, es que tiene que hacer un catálogo vivienda por vivienda para determinar que esas viviendas estaban ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley del suelo, que prohíbe esas recalificaciones en parcelaciones irregulares. En fin, el resultado final es tremendo. Para terminar, luego alguna pregunta sobre el futuro. Esta sentencia no cabe recurso contra esta sentencia. Es decir, en teoría esta sentencia se puede interponer recurso de casación. Pero claro, el recurso de casación tiene que fundarse en normativa de derecho estatal. Y ya, por ejemplo, en materia de sistemas generales es normativa autonómica y, por tanto, no cabe recurso de casación. Por tanto, la anulación es definitiva, por mucho que anuncien el recurso de casación. Difícil se puede encontrar, para todos los motivos de nulidad absoluta del plan general, alguna norma estatal. En el tema de evaluación ambiental estratégica, que era algo que estaba anulado, ahí sí puede haber, porque es una normativa estatal y creo que han recurrido. Pero ya con esta sentencia la muerte es definitiva, porque, repito, por ejemplo, el tema de sistemas generales del artículo 32 de la Ley del Suelo Canario, esa normativa autonómica, y respecto a ese motivo que anula todo el documento, no cabe recurso de casación, por ejemplo. En fin, entre otros motivos. Por tanto, esta sentencia es definitiva. No cabe recurso de casación porque, repito, algunos de los motivos de nulidad se basan exclusivamente en derecho autonómico, y no cabe recurso de casación al respecto. Por tanto, en fin, yo creo que intentarán confundir, engañar, pero de luego esto requiere una responsabilidad inmediata. Y aquí yo creo que, repito, no solamente los ciudadanos, que siempre hemos estado solos, yo creo también la clase empresarial es la principal víctima. ¿Cómo se puede prosperar? ¿Cómo se puede invertir en un municipio cuando sus políticos actúan de esta manera tan chapucera? Yo por eso creo que los empresarios son los primeros interesados en que esto cambie, que esto sirve para cambiar. Vemos que en Arona parece que las cosas siguen exactamente igual. Pocas esperanzas podemos tener de la clase política que está en el ayuntamiento ahora mismo, los que están gobernando, porque son los mismos. Vemos que José Antonio sigue denunciando irregularidades, nada cambia. Por tanto, algo habrá que hacer. Es decir, los ciudadanos de luego nada pueden hacer, pero yo hago un llamamiento desde aquí a los empresarios, que creo que son los primeros interesados, porque, repito, en fin, todos los que han luchado, empresarios, por este documento, defendiendo sus intereses particulares, ¿ahora qué? Esto ha acabado en cero. Por tanto, es un esfuerzo baldío, no ha servido para nada, como evidentemente tenía que ser, y yo creo que esto tienen que aprender a hacer las cosas de otra manera, cumpliendo la ley. Los planes se aprueban mucho más rápido, no hay ningún problema y se puede hacer negocio mucho mejor. Yo creo que el mensaje de esta sentencia es clara.
el ridículo de la clase política es absoluto, es decir, porque ya no sé, en fin, con el caso Arona y con esto, lo que van a decir, repito, no sé cómo se ha podido insistir en este documento, en fin, que estaba virtualmente muerto, cómo la comunidad autónoma aprueba lo que luego entiende que es nulo, de verdad, esto sí que no lo entiendo, es difícil de comprender y entender, y alguien tendrá que responder. Desde luego, políticamente, yo espero que la ciudadanía de Arona haga pagar a esta clase política, que prácticamente es la totalidad de las personas que están en el ayuntamiento. Desgraciadamente estamos viendo actualmente esa confusión, ese bipartidismo que hace que todos los partidos, a veces los de la oposición también forman parte del sistema. Pues de luego, no sé la fórmula, pero de luego no se puede insistir e incidir en el mismo modo de actuar urbanísticamente, repito, porque aquí perjudicados son todos.